no se concretó este famoso anuncio de la unidad, de una gran unidad por parte de las izquierdas. Y yo sí creo que amerita tomarnos nuestro tiempo y valga la oportunidad y la suerte de tener este espacio para compartirlo con todos ustedes, retroalimentarme también de lo que piensan ustedes con respecto de lo que pasa actualmente con la política del Ecuador y lo que sucede, digamos, en todos los espectros ideológicos de esa política. Porque acá no solo es que las izquierdas no han podido unirse, en el caso de las derechas ha pasado exactamente lo mismo. Y creo que esto finalmente termina siendo el reflejo de lo que somos como país. Y a propósito de ese recuento que hacíamos ayer con respecto de lo que han sido las elecciones presidenciales desde el 79 hasta el 2023 y lo que podría significar la composición de la papeleta en el 2025, es la suerte de evolución o involución del sistema democrático y de partidos que tenemos dependiendo del cristal con el que se lo quiera mirar. Porque seguramente habrán personas, analistas o personas comunes y corrientes como ustedes y como yo, que no somos ni investigadores, que no somos académicos, que no somos legisladores, que no somos políticos, que no estamos metidos todo el tiempo en la disputa y en el análisis de la política como una cosa más seria, ¿no? Más tangible. Acá no se habla solamente de política, se habla de todo. El jueves voy a estar hablando de fútbol, les anticipo. Y dependiendo de eso, de incluso la postura que tengamos con respecto de lo que son las ideologías, de lo que sea para cada uno de nosotros la propia democracia. Esto puede ser una evolución o una involución. Entonces puede haber alguien que diga que tener 16 candidatos es normal en un país en donde existen 17 organizaciones políticas nacionales. Claro, y si nos ponemos en ese sentido, ¿no?, de creer que candidato por organización política, acá tranquilamente deberíamos tener 17 candidaturas, porque hay 17 organizaciones políticas nacionales, las que en un primer momento nos propusieron un candidato cada una. Finalmente, en el caso de las izquierdas, como les decía yo ayer, solo una alianza se registró, que es la alianza entre la Revolución Ciudadana y Reto. Y me van a perdonar, pero absolutamente respetuoso de quienes conforman el movimiento Reto, no tengo el gusto ni el disgusto de conocerles personalmente a Eduardo Sánchez, ni a Raúl Chávez, ni a todas las personas que lideran o integran este movimiento. Pero poniéndonos la mano en el corazón, y muy sinceramente, no podemos comparar, poniendo en una balanza además, todo lo que significa el peso que tiene, la historia que representa, la trayectoria que hay detrás, no solo de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, sino de su líder máximo, que es Correa, y detrás de Correa de un montón de liderazgos adicionales que podríamos ir viendo uno a uno en los gobiernos locales o en la Asamblea Nacional o en otras instancias incluso. No necesariamente ni en gobiernos seccionales o subnacionales y tampoco en los que van a estar en la papeleta. Pensemos en gente que viene haciendo, por ejemplo, pensamiento político dentro de la Revolución Ciudadana desde hace mucho tiempo.
puedo citarles nombres. Alguien que va a estar con nosotros hoy, Guizón Long. No es candidato a nada, no es prefecto, no es alcalde, pero no se puede desconocer la capacidad intelectual, académica, de alguien como Guizón Long. Por ponerles un ejemplo, les puedo citar otro. Quinto Lucas ha estado con nosotros aquí en varias ocasiones, ex vicecanciller. Fue incluso miembro del equipo de gobierno de Mujica en Uruguay. Otro que no tiene ningún cargo y que no está de candidato a nada. Y asimismo podemos mencionar una cantidad de líderes a nivel local, los alcaldes de Quito y Guayaquil, las prefectas de Pichincha y Guayas, ¿no? Me refiero a Pavel Muñoz, a Aquiles Álvarez, a Paola Pavón, a Marcela Guiñaga, y el liderazgo que cada una de ellas representa. El prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Zoret, Virgilio Hernández en el Parlamento Andino, Verónica Arias. A nivel de asamblea, creo que lo que han hecho personas como Viviana Veloz en los últimos años es digno de destacar. Entre otras, ¿no? Por ejemplo, Paola Cabezas, Gisela Garzón, Jairén Noriega, Sofía Espín, en fin, creo que la Revolución Ciudadana tiene un peso totalmente y diametralmente diferente en lo político a Reto. Reto que en la elección anterior auspició, me parece que la candidatura de Javier Hervas. Ojo, yo no digo que esté mal, de hecho, Reto tranquilamente podía haber ido apoyando la candidatura de Eduardo Sánchez. Después podían haber sacado 1%, menos, o un poquito más, no sé, pero capaz y eso era lo que sacaban. Ahora me pregunto, ¿cuál es la trascendencia de la fuerza política que puede tener Reto en el espectro nacional? Es una pregunta absolutamente válida. Y ojo, yo no quiero desde ningún punto de vista desmerecer en lo absoluto la alianza que han concretado. Pero sí me parece que hay que darse un baño de realidad. Y la realidad es que, más allá de hablar de que sí se concretó y se dio una alianza, la suma que le puede dar Reto a la Revolución Ciudadana me parece que es marginal. Poniéndonos la mano en el corazón. Es marginal. El peso y el capital político está del lado de la Revolución Ciudadana. El que Reto se haya sumado a una alianza con la Revolución Ciudadana sirve para decir que hubo apertura y que los únicos probablemente que se sumaron a esa apertura fueron los señores de Reto. Punto, nada más. Porque capital político, me van a disculpar, no hay. Está bueno como un gesto de desprendimiento, de lado y lado además. Habrá que ver también qué tipo de concesiones o qué tipo de espacios la Revolución Ciudadana le brinda a los liderazgos de Reto. Hablemos de, en el caso específico, Eduardo Sánchez, ¿no? Pero nada más. Y después, por supuesto, está el hecho de que hayan, como me decía el otro día un amigo, que hayan logrado sentarse en la misma mesa las organizaciones sociales que tuvieron a varios representantes, varios de ellos estuvieron aquí conversando con nosotros, Saúl Lema, Ricardo Carrillo, entre otros. Me río por algunas cosas que leo en el chat. Y
que se haya elaborado un documento en el que se planteen algunas cuestiones en común en caso de que uno de los candidaturas de izquierda logre llegar a una segunda vuelta y finalmente dar la sorpresa y ganar, y que ese sea el plan de gobierno que le propongan las izquierdas a cualquiera de esas candidaturas que pueda tener posibilidades. Está bueno, y está bueno, como conversaba el otro día con este amigo que vivió muy de cerca además de este proceso, que se haya sentado Andrés Arauz por parte de la Revolución Ciudadana, que creo que hizo un esfuerzo muy importante, con Gustavo Vallejo del Partido Socialista, con los representantes de Pachacutic, con los representantes de Centro Democrático y con todas las personas que estuvieron acompañando este proceso, de todas las organizaciones que finalmente lograron sentarse. El Partido Socialista, la Revolución Ciudadana, Pachacutic, el Centro Democrático y alguna otra que se me escapa por ahí, si es que me ayudan a recordar, el Reto, si es que me ayudan a recordar, pues muchísimas gracias. Importante que se hayan sentado. Ahora, también durante ese proceso hay que reconocer que hubo actores que no estaban tan interesados en que se concrete una alianza y una unidad, porque me imagino yo que también para ellos es importante ser candidatos y creer que cada uno de ellos también están predestinados a asumir ese nivel de responsabilidad tan grande. Ser el rostro de una organización política en una candidatura nacional, presidencial como es esta, que no debería ser asumida como poca cosa, o que no debería ser asumida de manera tan ligera, tan irresponsable como lo hemos visto en los últimos procesos, en donde las organizaciones políticas se han convertido en vehículos de alquiler para candidatos que no tenían, en algunos casos, creo yo, incluso ni coincidencias ideológicas con las organizaciones políticas, y que no tenían ningún tipo de afinidad más que el interés de ser candidato en ese momento, que no eran afiliados, que no eran adherentes, que no habían militado en esas organizaciones políticas y que se asomaron de un rato a otro y decidieron ser candidatos. Y pasa eso, o ha pasado eso, creo yo, en los dos polos, en la izquierda y en la derecha, en el 2023, con una sola excepción. Y esto creo que lo hemos conversado varias veces, lo hemos destacado también, que era el caso excepcional de la Revolución Ciudadana, que de 8 candidaturas, solo la Revolución Ciudadana propuso candidaturas que provenían de su militancia. La señora González y Andrés Arauz. El resto no, el resto, incluso partidos con una historia enorme, como el Partido Social Cristiano, cuya fundación data de mediados del siglo pasado, tuvieron que ir a buscar candidato y pusieron a Topic. Topic hoy está por Suma. Y como candidato a la asamblea por Suma está Pedro Freile, quien antes fue candidato a la asamblea candidato a la alcaldía, por el Partido Socialista, y antes había sido candidato a la presidencia por Amigo. Hoy va a intentar Pedro José Freile llegar a la asamblea. Entonces, estos procesos, la verdad es que deberían asumirse con mucha más responsabilidad. Yo en esta ocasión, y el otro día hacíamos un recuento junto a ustedes también, ¿no? A diferencia del 2023, en donde solo una candidatura provenía de la organización política, ahora se muestra algo diferente el escenario.
ahí sí la Meli y el Carlitos me ayudan con la papeleta que compartimos de ayer, ¿no? Para revisar nuevamente los nombres y las organizaciones políticas una por una, para ver cómo se presentan esos casos, ¿no? Que ya ahora no son excepcionales. Y vean ustedes, por ejemplo, que organizaciones que sí participaron en el 2023, como el Partido Social Cristiano, ahora sí ponen a gente que es parte de la organización, que han sido militantes y que han sido activos de los partidos, ¿no? Como Henry Kronfle y Diana Pazley. Ya no se aventuran por buscar el famoso outsider o ese candidato golondrina, ¿no? Lo de Centro Democrático me parece que va a ser un intento más de los tantos que hay por tratar de sobrevivir con los porcentajes electorales que exige la ley, ¿no? Yo no sé si la señora Ormaza es adherente de la organización. Entiendo que el señor Eustorgio Tandazo, que figura como candidato a la vicepresidencia, sí, es uno de los dirigentes, creo que el director nacional del partido o algo por el estilo. La Unidad Popular también propone un nombre que es propio de la militancia de ellos, ¿no? El antiguo MPD, que es Jorge Escala, que yo me imagino, y como revisábamos también ayer en las últimas encuestas, tendrá una intención de voto que no supere el 2%, ¿no? Voy a ir viendo la papeleta junto a ustedes y les voy a ir recordando los datos de la encuesta de Comunicaliza que también la revisábamos ayer. Jorge Escala alcanzaría el 0.4% según la encuesta de Comunicaliza. Tenemos a la señora Andrea González por la Sociedad Patriótica, no es militante del partido. La señora González fue el 2023 candidata a la vicepresidencia de la República por Construye. Hoy Construye tiene a Henry Cucalón como candidato presidencial, no llegaron a un buen término. La señora terminó candidatizándose por el partido que lidera Lucio Gutiérrez, que entiendo estaría nuevamente postulándose para la Asamblea Nacional. Y Andrea González, según la encuesta de Comunicaliza, alcanzaría un 0.7%, otra candidatura de -1, de alguien que no es militante. Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, que estuvo en alianza con Mover y que fueron los movimientos que les llevaron a la presidencia de la República a Daniel Noboa. Fíjense ustedes cómo es la política además, ¿no? Ahora propone a Víctor Arauz, general retirado de policía, y Víctor Arauz tendría una intención de voto del 0.5%, otra candidatura más de -1 y otra candidatura más de alguien que no es militante del partido. Hasta ahora tenemos únicamente a Jorge Escala de la Unidad Popular y el caso de Claudia Ormaza, que yo desconozco si es que figura o no como adherente de Centro Democrático, que ahí sí les soy absolutamente sincero, porque además de la señora Ormaza, creo que al igual que ustedes, y no espero no ser mentiroso, pero al igual que ustedes, la vengo a conocer ahora, una vez que no aceptó la candidatura José Serrano y de que no pudo presentarse él a la aceptación de dicha candidatura. Pero a la señora Ormaza la vengo a conocer ahora. Yo no sé si ustedes la identifican, la conocen. Después tenemos, claro, a Luisa González y Diego Borja como binomio propuesto por la Alianza de la Revolución Ciudadana y Reto, y alguien decía por ahí, no seas soberbio y no sé qué. Yo no tengo por qué ser soberbio, ¿no? Yo no soy dirigente de la Revolución Ciudadana, sabrán ellos por qué aceptaron. Lo que sí soy es muy consciente. Y le voy a decir a la persona que me decía que soy soberbio, cuánto le aporta o le aportaría Reto en intención de voto a esta alianza. Según la encuesta de Comunicaliza, el 0.2% tenía Eduardo Sánchez en intención de voto, 0.2%. Yo digo que está bien, que es un acto de amplia generosidad de lado y lado, el haber concretado, al menos ellos se pusieron de acuerdo. En este país polarizado, en este país donde lo que prima es la disputa, el desacuerdo, el desencuentro, como usted que cree que yo soy soberbio, doña Alicia,
¿ya? El que se hayan puesto de acuerdo dos organizaciones políticas en este país ya es mucho. Es más, creo que es demasiado para lo que vivimos en este país. Pero la realidad es esta. La última encuesta a la cual yo he tenido acceso, no he tenido acceso a otra más, y que me parece que goza de cierto nivel de credibilidad, aunque sea pagada por el gobierno, que sí lo es, pero es de esta, es la última que tengo. Si usted tiene otra, me la pasa y yo encantado de esos resultados. Pero lo que dice aquí es que Eduardo Sánchez tenía 0.2% de intención de voto. Y eso es lo que le puede aportar a la alianza con la Revolución Ciudadana. Ahora, Luisa González tiene 25.4% en esta, hay otras que le dan más. Ayer sacó, y ahora estamos viviendo además, y ya empezaremos a vivir con más intensidad la famosa guerra de las encuestas, como la ha denominado el querido amigo Jacobo García ayer, ¿no? Unos ponen más, otros ponen menos. Déjenme buscarles aquí rapidito para que no digan que yo soy soberbio o que estoy tratando de generar un frame. Les voy a decir cuál fue el resultado de la encuesta del amigo Omar Maluk. Ya, Comunicaliza le da a Luisa González 25.4. Omar Maluk le da a Luisa González 39.8 de intención de voto. Casi 40. O sea, según Omar Maluk, Luisa González está a un pelín de ganar en primera vuelta si las elecciones fueran hoy y si ese fuera el resultado electoral. Pero estas son encuestas. Y la una es de Comunicaliza, la otra es de Omar Maluk. Ustedes pueden sentirse en libertad de creer a cualquiera de las dos. Yo puedo sentirme en libertad de no creerle a ninguna, sino de creer en el resultado que se refleje el próximo 9 de febrero y de que yo voy a ir a votar consciente de mis principios, de mis ideales y de mis aspiraciones que tengo, no como persona, sino como un ciudadano que espera que este país coja rumbo. Es un país que durante los últimos 7 años ha ido directo a un despeñadero y que creo que por el bienestar de los 18 millones de ecuatorianos deberíamos por fin coger un rumbo. Eso creo yo. Y así, con esa conciencia, iré a votar. Entonces yo también me siento en libertad de no creerle ni a Comunicaliza, ni a Omar Maluk, ni a Cedatos, ni a ninguna otra encuestadora de las cuales van a aparecer a diario de aquí hasta el 9 de febrero. Pero esos son los números que están ahí. Y por eso les digo, ustedes siéntanse en libertad de creer a quien quiera o de no creerle a ninguno de los dos. Las encuestas, como les digo, son instrumentos que sirven para que cada candidatura y cada organización política analicen sus estrategias, sus movimientos, cómo elaborar sus productos, de qué manera hacer una mejor campaña. Para eso les sirven las encuestas a los candidatos. Y mediáticamente sirven también para que se construyan frames o encuadres. De acuerdo a la encuestadora A, el ganador o ganadora es Luisa González. De acuerdo a la encuestadora B, el ganador es Daniel Noboa. O puede aparecer una encuestadora C, que como en la elección seccional del 2023 en Pichincha le daba ganador a Eduardo del Pozo, que creo que terminó cuarto, ¿no? Apareció una encuestadora que dijo el ganador de la prefectura es Eduardo del Pozo. Sí, había gente que creía. Entonces pueden sentirse en libertad de creer o no creer. Creo que ahí ya depende mucho de la reflexión que cada uno de nosotros hagamos. Y yo les voy a compartir los números de estas dos encuestas para que los valoren y sientan ustedes en qué creer. Después de la alianza Revolución Ciudadana Reto, tenemos al Partido Social Cristiano, que al igual que Unidad Popular y que Revolución Ciudadana también pone un militante, que es el ingeniero Enrique Cronfle, y como compañera de fórmula también una militante del Partido Social Cristiano, que es la señora Dayana Pazley. Los dos asambleístas, los dos se van a ver en la obligación
de renunciar a sus cargos para postularse, porque además están apuntando a una elección de un cargo que no es del mismo, no es una reelección, entonces van a tener que renunciar a su condición de legisladores los dos. Después tenemos a ADN con Daniel Noboa y María José Pinto. Es otro caso parecido. Daniel Noboa, me imagino yo, es el adherente número 001 del movimiento ADN, ¿no? Después tenemos Avanza, que propone a Luis Felipe Tillería y Carla Rosero. Íbamos viendo los resultados de las encuestas, ¿no? Henry Kronfle, 1.4% le da Comunicaliza a Henry Kronfle. Y a Luis Felipe Tillería le da 0.4% Comunicaliza. A Noboa, Comunicaliza, su encuestadora de cabecera, pagada por el gobierno, le da 32.4. Ahora veamos cómo les ubica Maluc. Increíblemente, Maluc, empecemos por Tillería. A Tillería le da 3.4. Recordemos que Comunicaliza a Tillería le da 0.4. Maluc le da 3.4. Yo no lo conozco, no lo conocía, lo vengo a conocer ahora que aparece en la papeleta. No sé si ustedes sabían de la existencia del señor, yo por lo menos me declaro ignorante absoluto. No lo conocía, no lo conozco. Maluc a Kronfle le da 1.1. Comunicaliza, como les decía hace un momento, a Kronfle le da 1.4. Esto para el Partido Social Cristiano, probablemente junto a la Izquierda Democrática y el Partido Socialista, los tres partidos más longevos, ¿no? Con más historia, fueron gobierno en su momento, en el 56 con Camilo Ponce, en el 84 con León Febres Cordero, y no han podido desde entonces regresar al poder. Han gobernado, sí, en las sombras, ¿no? Con Mahuad, con Lasso en un primer momento, con Alarcón, pero no han podido volver al poder, ganando en una elección. Y lo de hoy es un ocaso tremendo. Comunicaliza le da 1.4, Maluc le da apenas 1.1 al presidente de la Asamblea, candidato a la presidencia de la República del Partido Social Cristiano. Es tremendo el bajón y el desplome del que en algún momento de la historia de este país fuera uno de los partidos más fuertes, ¿no? Vamos a ver cuántos legisladores saca con ese arrastre tan pobre que de momento tienen la intención de voto el Partido Social Cristiano. Y Daniel Noboa, Maluc, a Daniel Noboa le da 31.3%. Muy por detrás de Luisa González. 39.8 le da Maluc a Luisa González y a Daniel Noboa 31.3. Recordemos que Comunicaliza a Noboa le da 32.4. Sigamos viendo la papeleta. De ahí viene Carlos Rabascal, quien hizo algo que no estaba, creo, en los papeles de nadie, al menos en los míos, que es haberse afiliado a la Izquierda Democrática, y con eso de alguna manera rompe el relato de que estos partidos, bueno, en este específicamente es un vehículo de alquiler y que él está únicamente interesado en ser candidato. Ahora, el reto para Rabascal es, más allá de la elección del 9 de febrero, verle que active permanentemente como militante en la Izquierda Democrática. Porque si no va a pasar lo que pasó con algún personaje nefasto de la historia de este país, como la señora María Paula Romo, que un día hizo el show de afiliarse a la ID y se desafilió pocos días después y terminó nuevamente recuperando su partido político, ¿no? Con las maniobras que hizo durante la época del Trujillato, que finalmente fue cuando les devolvieron el casillero, ¿no? Carlos Rabascal se afilió a la Izquierda Democrática y se candidatizó por la ID, y ya creo que todos nosotros sabemos y conocemos cuáles han sido las polémicas en torno a esa postulación. En la encuesta de Maluc,
Carlos Rabascal tiene 1% de intención de voto. En la encuesta de Comunicaliza, Carlos tiene menos del 1, tiene 0.8. El Movimiento Amigo propone otro nombre desconocido, Juan Iván Cueva, acompañado de Cristina Reyes, ex social cristiana. Este movimiento político, muy cuestionado por sus orígenes, propuso en el 2021 a Pedro José Freile y en el 2023 al gran ausente de esta contienda electoral, yo sí lo voy a extrañar, Bolívar Armijos. No sé cuál de estos es el que ahora se va a prestar para los memes. Bolívar Armijos fue candidato en el 2023. Hoy proponen a Juan Iván Cueva. Juan Iván Cueva, en la encuesta de Comunicaliza, alcanza el 0.4% de intención de voto. 0.4%. En la de Omar Maluc, un poquito más, 0.8%. Después está Pedro Granja, uno de los personajes polémicos de esta elección, a quien le da Omar Maluc 2.1%, candidato del Partido Socialista. 2.1 le da Omar Maluc. Y Comunicaliza, ya se me perdió, 1.2. Maluc 2.1, Comunicaliza 1.2. Después tenemos a Leonidas Issa, que podría convertirse en un actor muy importante de esta elección, yo creo, por lo que significa, más que Pachacutic, lo que significa la CONAIE. Y ser él el líder de una de las organizaciones sociales más importantes que tiene este país, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Tiene un arranque poco prometedor en realidad, Leonidas. En Comunicaliza alcanza 2.6, muy poco, 2.6. Y en la de Omar Maluc 3.2. Pero ahí creo que habrá que ver lo que suceda después, porque además hay que reconocer que siempre estas encuestas, la de Comunicaliza y la de Omar Maluc, yo no sé cuál sea la metodología que usa Maluc, pero entiendo que la de Comunicaliza es más por métodos tecnológicos, redes sociales y cosas por el estilo, y ahí no sé qué tanto se cubre el sector rural. Entonces me parece que ahí hay muchos votos y mucha opinión que no está medida en estas encuestas, ¿no? Y lo de Leonidas me parece que es muy pobre lo que le dan para lo que representa él para el movimiento indígena, y no solo en el movimiento indígena, sino también en otros sectores urbanos en donde lo ven como líder. Entonces podría ser una posibilidad. Por eso era tanta la expectativa de que pueda concretarse una alianza entre la CONAIE de Leonidas Issa más que Pachacutic y la Revolución Ciudadana. Después tenemos a Iván Saquicela, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, ahora candidato presidencial por Democracia Sí de Gustavo Larrea. Maluc le da 0.1%. En la de Comunicaliza el señor Saquicela ni aparece. Ah, no, sí, 0.2. El uno le da 0.1, el otro le da 0.2. Lo de Saquicela creo que va a ser debut y despedida, acompañado de una enorme vergüenza, además, ¿no? Juez político y político juez, ¿no? Creo vuelve a poner un candidato de sus orígenes, Francesco Tabaqui, que fue gobernador del Guayas. Maluc le da 0.3 y Comunicaliza le da 0.1. Creo que se van a pelear entre Tabaqui y Saquicela el último lugar. Y esto es increíble, ¿saben por qué? Porque creo fue gobierno hasta hace menos de un año. Gobernaron el país desde el 2021 y hoy tienen 0.1% de intención de voto. Eso significa que el pueblo les está sancionando porque lo hicieron realmente mal, los señores de Creo. Cerramos con Suma, que propone a Topic. Suma es del movimiento político que lo creó Mauricio Rodas para candidatizarse, si no me equivoco, en el 2013 a la presidencia de la República. Tuvo un papel más o menos destacado, alcanzó algo más de 4%, me parece,
y después se lanzó a la alcaldía de Quito y dio la gran sorpresa en el 2014 ganándole a Augusto Barrera. Ese movimiento propone a Dan Topic, quien fuera candidato social cristiano hasta la elección anterior. Ya no es del outsider, ya todo el mundo le conoce. Hablará de seguridad, se subirá en la moto y nos enseñará sus músculos. Esa será la campaña de Topic. Y finalmente Henry Cucalón, que se lanza por el movimiento de María Paula Romo y que ha hecho hasta el momento de los mercados sus centrales de campaña. Es el primero en sorprendernos a todos haciendo lo mismo que todos hacen, que es yendo a comer en los mercados. ¿Qué da como resultado de estos últimos las encuestas? Comunicaliza le pone a Topic con un nada despreciable 6.3%. 6.3% le da Comunicaliza y Omar Maluk le ubica con 6.5%. Ahí están como pares más o menos, ¿no? Hasta acá el comentario. 7:44, tenemos largo para seguir comentando.